Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que estés viendo este vídeo y de la zona horaria donde estés en el mundo. YouTube es fantástico porque puedes hacer un vídeo desde tu casa y luego te pueden ver en la China, o Australia, Canadá, Estados Unidos, donde sea, ¿no? Bien, hoy me gustaría hablar de una cosa que, no sé, quizás os pueda resultar interesante, y es... una persona me envió un mensaje pidiéndome consejos sobre cómo podría aprender español, pero español de manera rápida, intensiva. Y esta persona se llama Linguist David, me gustaría saludar a Linguist David. Y bien, yo le contesté en un mensaje privado, y bien, como estaba como inspirado, pues le hice un mensaje así un poco largo. No siempre lo hago, pero bueno, no sé, estaba inspirado ese día. Y me gustaría compartir algunos de estos puntos, de este mensaje que le envié en formato vídeo, porque creo que, como he dicho antes, creo que puede ser interesante. Bien, la idea ¿cuál es entonces? En un espacio corto de tiempo, que puede ser 3-4 meses, 2 meses, lo que sea, es intentar aprender un idioma de manera intensiva, no dedicando poco tiempo ni pocas energías. Esa es la idea. Entonces, imaginaos que en diciembre venís a España y queréis aprender el español. En diciembre no, porque ya estamos en noviembre, pero no sé, dentro de 4 o 5 meses vais a un país y queréis aprender el idioma de ese país, pero de manera intensiva, ¿no? No simplemente dedicando media hora o 3/4 de hora cada día. Entonces, primero de todo, la motivación es muy importante. De la motivación es fácil pasar a obsesión, pero es bueno ser obsesivo, es pensar todo el día, ¿cómo puedo yo aprovechar mi tiempo? ¿Cómo puedo yo cambiar las cosas o modificar mi entorno para que yo pueda aprovechar el tiempo aprendiendo el idioma? ¿De acuerdo? Entonces, la obsesión, entendiendo obsesión desde un punto de vista positivo, es bueno. Obsesión simplemente es estar muy centrado en algo durante horas. A ver, no durante horas. Si estamos trabajando, nos centramos en el trabajo. Pero si a lo mejor tenemos un poco de tiempo cuando vamos al trabajo, entonces la obsesión quiere decir, voy a aprovechar estos 5 minutos, 10 minutos. Hablamos de esto, ¿no? Entonces, como he dicho antes, estar un poco obsesionado con el lenguaje. Tienes que vivir y sentir el lenguaje 24 horas al día. Bueno, 24 o las que sean. Quizás durmiendo no te acuerdas, pero de alguna manera en background lo tienes ahí. Es algo que tú lo vives, es algo intenso. Esto es importante tener este sentimiento, porque este feeling, porque luego eso lo tienes que plasmar en acciones. Bien, y una vez tienes esta necesidad, que te quema un poco, quiero aprender ese idioma porque quiero, porque me gusta, porque, no sé, cualquiera que sean tus razones, entonces tienes un poco que elaborar un poco la estrategia. Entonces, por supuesto, para las personas que han visto otros de mis vídeos, yo soy una persona que tiendo mucho a utilizar el input, utilizar la escucha y la lectura para mejorar un idioma. Todo y que puedes hablarlo también, ¿no? Pero bueno, detallando esto un poco más, cuando se refiere a la escucha, intenta llevar contigo un reproductor MP3 siempre. Y cada ocasión que tú tengas para poder escuchar algo sobre el idioma que estás aprendiendo, hazlo. Por ejemplo, te levantas, te vas a lavar los dientes, escuchas, puedes escuchar. No digo que lo hagas. Nos estamos poniendo en la situación de aprender de forma intensa. Por tanto, tienes que aprovechar todos los segundos. ¿Te lavas los dientes con el MP3? ¿Estás desayunando MP3? ¿Estás yendo al trabajo? Conduciendo, te pones el MP3, no en cascos, porque esto puede ser peligroso, pero sí en el reproductor del coche. Estás, no sé, esperando en una cola, estás caminando, estás corriendo. Así puedes escuchar 3, 4, 5 horas todos los días.
Si es muy importante que busques contenido que te resulte interesante, para no aburrirte, ¿de acuerdo? Entonces, importante, puedes trabajar desde el punto de vista de intentar escuchar lo máximo posible, o centrarte en menos contenido pero más repetitivo. La repetición te ayuda mucho a consolidar. Peligro, te puedes aburrir. Es muy fácil aburrirte cuando repites. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Alterno repetición con variedad. Si repito, me aburro, varío. Otro fichero MP3, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, el contenido no tendría que ser muy difícil para entender, pero tampoco súper fácil. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a usar un contenido que sea un poco de reto para poderlo intentar, pero no demasiado fácil. Evidentemente, si quieres escuchar contenido muy difícil, lo puedes hacer, y muy fácil lo puedes hacer. Siempre te vas a beneficiar de escuchar, aunque no lo entiendas mucho. Pero sobre todo que sea contenido real, aunque sea no muy difícil, que sea contenido real, no que sea contenido adaptado, si puede ser. Entonces, la lectura también es muy importante, es algo que es excelente, ¿no? ¿Cuál sería una buena estrategia? Claro, yo te estoy diciendo, escucha mucho, vale, pero también eso cansa. Puedes alternar lectura, lectura, escucha. Si escuchas una hora, me aburro, estoy cansado, pues lee algo. Vuelves a leer, vuelves a escuchar. Estás 2 horas así y dices, ostras, esto hace una hora que estoy leyendo, estoy un poco ya, pues coges, te vas a dar una vuelta, pero escuchando algo, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Podrías escribir? Sí, podrías escribir, pero mi consejo es que no lo hagas mucho. Me explico. Si tú quieres escribir una hoja, a lo mejor te estás 1 hora, entre que buscas diccionario, no estás seguro, consultas algunas cosas de gramática, entonces estás 1 hora quizás, o media hora, no sé, a lo mejor escribes muy rápido, pero a mí me cuesta un poco escribir en inglés. Claro, te estás 1 hora y quizás no está del todo bien. Lo que tienes que pensar y reflexionar es, en esa hora, ¿cuántas hojas puedes leer del idioma? Entonces, yo no digo que escribir sea inútil, sino que no pases el 80% escribiendo y el 20% leyendo, sino que lo puedes hacer al revés. Puedes pasar 80% leyendo, 20% del tiempo escribiendo. Esa es mi filosofía. ¿Por qué? Pues porque al final lo que necesitas es estar empapado, expuesto a una gran cantidad de contenido que provenga de una fuente de origen nativo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, contenido correctamente gramatical, con las expresiones correctas. Entonces, si esto lo ves una y otra vez, al final, cuando lo tengas que producir, ya sea escrito o hablado, va a ser mucho más sencillo. ¿Qué más? Speaking, hablar, quiero decir. Claro, esto es importante. Puedes utilizar Skype, entonces, habla. Es importante hablar, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Escuchar es muy importante. Voy a ponerlo por orden. Escuchar y leer es muy importante. Escribir y hablar es importante. Importante lo es todo, pero es menos importante. Es decir, como es importante hablar, cuando digo hablar, digo tener conversaciones. Sobre todo si es posible que sean con personas nativas. Hablar es importante, pero no lo es tanto como escuchar. Me explico. Si tienes 10 horas de tiempo, vamos a suponer, puedes pasarte 7 horas escuchando, 3 horas hablando, 70
30%. ¿Por qué? Porque hablar es muy importante, o sea, es importante, pero lo que necesitas es lo mismo que he dicho antes al leer y escribir. Necesitas empaparte mucho de contenido real y correcto y de origen nativo. Esto es importante. Por tanto, claro que es importante hablar, pero una vez tienes todo ese background, ese bagaje que tú tienes en la cabeza, si has escuchado 150.000 veces un tipo de expresión, yo que sé, en español, me gustaría que fueras tú a comprar y no yo. Me gustaría que fueras, que tal, que no sé qué. Pues este tipo de gramática al final es que se queda en la cabeza, se queda como consolidado. Entonces, en el momento que tienes que utilizarlo, ya lo vas a utilizar de forma natural, correctamente. Quizás no al 100%, pero cuando lo digas mal te va a sonar mal. Y ese es precisamente encontrar ese punto en el cual, cuando te escuchas a ti mismo, dices, no lo estoy diciendo bien. Ese feeling de que no estás aplicando una norma gramatical, sino que estás teniendo ese feeling de que las cosas no las estás diciendo bien. ¿De acuerdo? Que es exactamente como un nativo habla. Está hablando y, no, voy a decir una cosa que no está bien, y lo corrige mientras habla. Que eso lo hacemos todos. ¿Qué más? Que me estoy hablando mucho hoy. Sobre la gramática. Yo, en este caso, no intentaría utilizar la gramática de manera sistemática. Es decir, la gramática no es buena ni mala, está ahí. Entonces, la gramática nos ayuda a comprender el lenguaje, perdón, el idioma que estás aprendiendo. Pero lo que tú no puedes hacer es intentar aprender el idioma basándote el 90%, el 95% en el estudio de gramática del idioma. Eso no funciona, no funciona. Pero, ¿te puede servir la gramática? Sí, pero no pierdas mucho tiempo. No sé, un par de veces por semana puedes coger porque estamos en el proceso de escuchar y leer y hablar, y entonces dices, voy a hacer un poco de break, y puedes decir, bueno, pues me voy a mirar un par de hojas de gramática, simplemente para cambiar un poquito, ¿no? No pasa nada, incluso puedes mejorar. Bueno, básicamente es esto lo que le comenté a David. Y bien, espero que algunas de las cosas os puedan ser útiles. Por supuesto, estáis invitados a hacer comentarios. Y nada, espero que hayáis disfrutado un poco de este vídeo. Por supuesto, son opiniones personales y seguramente en algunas estaré equivocado, muy equivocado. No pretendo enseñar, simplemente compartir mis opiniones. ¿De acuerdo? Pues hasta otra ocasión y nada, que vaya bien el día.